Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Ya hemos leído antes el de la caña del seguidor del Getafe. Hay otro que nos dice: usad sin titubear los términos Gerona y Lérida, que no están mal dichos. Sí, lo que pasa es que yo me acostumbro a decir Girona y Lleida, pero es verdad que Gerona y Lérida se dicen perfectamente. Buenas tardes, me llamo Fernando, vivo en Madrid. A raíz de las pérdidas de tiempo en los partidos, quería saber qué opina Pedro Martín de lo siguiente. Dice poner el reloj parado en los últimos instantes del partido. Él habla del último cuarto de hora. A lo mejor se puede usar el reloj parado en los descuentos. Ahora los descuentos son enormes, son de 10 minutos, de 8, de 15. Pues a lo mejor ahí sí se podría utilizar el reloj parado. Va que ya no va a ser fútbol. De hecho, ya no es fútbol como era. Pedro Martín, hola. ¿Qué pasa? ¿Tú el reloj parado lo ves? A mí no me gustaría porque sería una derrota del fútbol, pero no me extrañaría que, según están las cosas, algún día lleguemos a eso, pero ya te digo, sería una derrota del fútbol porque el fútbol es un deporte de continuidad, que se basa en que no se para el reloj, pero... Primera pregunta para Peter Martín. Por cierto, asustado con el tema de la inteligencia artificial. No, pues van a hablar entre ellas. Todos los datos que tienes tú ahí en el ordenador, sí. Imagínate, vamos a gastar una broma a Pedro Martín y le vamos a cambiar todos los datos de la liga. Eso sería graciosísimo. Por cierto, que de la semana pasada nos quedaba una pregunta pendiente. Preguntaba un oyente las últimas veces que el Madrid había jugado con 4 defensas españoles. Y ya dije, no hace mucho tal. Bueno, efectivamente, en esta temporada ha habido 3 partidos que ha jugado el Madrid con 4 defensas españoles. Los dos de Liga que ha jugado en Valencia, contra el Levante y Valencia, y el de Copa contra el Albacete. Y los anteriores fueron de la temporada 2018-19, hace ya bastante tiempo. Un partido de Liga con Odriozola, Sergio Ramos, Nacho y Reguilón. Vale. Las preguntas de esta semana en tiempo de juego @cope.es son: estamos aquí discutiendo si hay jugadores de Ceuta y de Melilla en la Liga. ¿Nos lo puede aclarar Super Peter Martín? Sí, los últimos jugadores de estas 2 ciudades autónomas, el último en primera división de Ceuta es Anuar, que ahora está precisamente jugando en segunda con el Celta, pero que jugó varias temporadas con el Valladolid. Y de Melilla en los últimos años, Borja Garcés, que marcó un gol en su debut con el Atlético de Madrid, Samu Omorodion, que ahora es jugador del Oporto, pero es nacido en Melilla. Y ahora mismo hay un jugador que está jugando en primera división, aunque no es del primer equipo, que es del Elche, Adam Boyar, que es de Melilla, que ya ha marcado un gol, por ejemplo, de chilena en esta liga. Te pregunta Arturo si te gusta Robert Moreno de seleccionador de Costa Rica o se equivoca. La selección al elegirle. Sí, bueno, estuvo en la selección española cuando que estuvo poquito tiempo en sustitución de Luis Enrique por un periodo transitorio, pues no estuvo mal, pero no tengo conocimiento suficiente de Robert Moreno porque prácticamente toda su carrera la ha hecho fuera de España. Pero vamos, igual tiene buena pinta para entrenar a Costa Rica. Si sube el Castellón, habrá 2 equipos de Castellón y Villarreal en primera división. ¿Qué otras provincias españolas han tenido 2 equipos en primera división en una misma temporada? Dice, tengo claras Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Asturias, Guipúzcoa y creo que Coruña con el Depor y el Compos. No sé si puede ser también Badajoz, Burgos o Alicante. Bueno, total, son 10. Si sube el Castellón serían 11, Castellón y Villarreal. Son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizcaya, Guipúzcoa, Pontevedra, La Coruña, Asturias y Alicante. Vale. Todos sabemos más o menos la sanción que le quedará a un futbolista cuando comete una infracción en el campo de declaraciones postpartido. ¿Por qué misteriosa razón no conocemos las sanciones a los árbitros de campo de VAR cuando caen en errores tan obscenos como de cometer... Sí, ya me hicieron creo que hace 2 semanas esta misma pregunta y ya dije que no hay que comparar los errores de un árbitro en el campo con declaraciones o cosas mal hechas de los jugadores en el campo, o sea, juego antideportivo, porque si el árbitro se equivoca es como cuando un delantero falla un gol, y en ese caso los jugadores no reciben una sanción. Pero de todas maneras, cuando los árbitros se equivocan y tienen errores graves, también conocemos muchas veces sanciones de neveras, como por ejemplo anuncia Fouto prácticamente todas las semanas. Una pregunta sencilla de Agustín: si echan a Almeida esta semana, ¿el siguiente entrenador se puede sentar en el banquillo? Dice por lo de los 7 partidos que le han caído a Almeida. Sí, sin ningún problema, digamos que el entrenador que llega limpio de sanción. Supuesto práctico: balón colgado al área, el meta local pega el salto, el meta local bloquea el balón en el aire, el meta local queda enganchado en atacante visitante echa a correr con portero enganchado, atacante meta enganchado y balón traspasa la línea de gol. Estaría guay llevarlo a la chepa, ¿verdad? El portero. Bueno, ya sabemos que no se puede llevar un jugador encima de otro porque es juego antideportivo. El jugador más viejo en llegar a 400 goles en primera es Messi, entre otras razones porque es el único. Creo que es el jugador más viejo en llegar a 300 goles sería Cristiano. ¿También? Y que podría ser que Stuani sea el jugador más viejo en llegar a 100 goles. Sí, el más viejo en llegar a 400 es Messi, evidentemente, porque es el único que ha llegado a 400 goles en la Liga Española.
El más viejo a 300 fue Cristiano, el más viejo a 200 fue Di Stéfano y el más viejo en llegar a 100 goles efectivamente fue Stuani con 37 años, casi 38. Y también pregunta el jugador de campo que ha jugado más viejo que nunca marcó un gol. Aparte del caso especial de Harry Lowe, que fue el entrenador aquel de la Real Sociedad que jugó un partido porque no tenía jugadores, que tenía 48 años, el caso de un jugador más viejo que ha jugado en Primera División sin marcar nunca un gol fue Juanjo Camacho, que jugó con el Huesca en la temporada 2018-19 con casi 39 años. Y la última es, ¿quién es el jugador de toda la historia de la Liga Española con mejor porcentaje de penaltis metidos? Pues el que más goles ha marcado de penalti sin fallar ninguno es Alfaro, aquel jugador del Hércules, que era del Atlético de Madrid también, que tiró 15 y marcó 15. Y solamente fallando uno está el caso de Xavi Prieto, que marcó 21 de 22. Muy bien, hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es. Al fútbol.